Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarle a través de este espacio. A continuación le presento el corte informativo. En el primer trimestre del año, los yucatecos que viven en el extranjero enviaron al Estado remesas por 45 millones de dólares, informó el director del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya, Eric Villanueva Mucul. El municipio que recibe más remesas por la cantidad de yucatecos que radican en Estados Unidos es Oaxuscap, que al año recibe más de 500 millones de pesos. Donde más llegan, hay más migrantes y por lo tanto también mandan más recursos, es Oaxuscap. Oaxuscap es el municipio por antonomasia que gana en todo en el tema de los migrantes. Es el que más recibe. Recibe alrededor de 500 millones de pesos anuales Oaxuscap de remesas y eso sí está registrado. Por otra parte, aseguró que aunque algunos yucatecos que viven en Estados Unidos vendrán de vacaciones en verano, la mayoría llegará en el periodo decembrino. Agregó que la política migratoria del gobierno estadounidense no afecta a la población yucateca. No es una venida coincidente masiva como lo es en diciembre, ¿no? Oiga, y por la situación en que se vive ahorita, el panorama económico que se vive en Estados Unidos, puede que algunos no vengan, prefieran mejor quedarse. Pues puede ser que muchos no vengan, aunque la verdad yo siempre me he preguntado cómo lo hacen para venir y luego irse si muchas veces no tienen regulares sus papeles. Los que ya tienen regulares sus papeles no tienen ningún tipo de problema, incluso vienen por avión y se van por avión, o sea, no tienen problema. Pero siguen viniendo, se sigue comportando la relación con los paisanos, con nuestros paisanos, digamos, en términos normales. Yo no noto una alteración fuerte y sobre todo de perjuicio en contra de ellos. A la fecha, se registraron 41 defunciones de yucatecos en Estados Unidos. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Gracias por estar al pendiente de nuestros cortes informativos. Le invito a que siga disfrutando la programación de Teleyucatán.